Hola, muy buenas tardes, estimados docentes, administrativos, estudiantes y participantes que nos acompañan en esta última sesión vespertina de este curso de Excel avanzado. Vamos a dar 2 minutos para permitir que más compañeros se sumen a la sesión y poder iniciar todos juntos. Les agradecemos su puntual asistencia y en un momento iniciamos y empezamos con unos avisos generales. Muchísimas gracias. Excelente, pues bueno, vamos a dar inicio para no demorarnos más tiempo y poder aprovechar esta hora y media que tenemos, que es nuestra última sesión de este curso avanzado de Excel. Sabemos que todavía hay muchos temas, ¿no? Incluso estos que podemos profundizar, así que en breve les estaremos enviando nuestros próximos cursos que van a ser subsecuentes a este de Excel. Y bueno, nada más antes de darle la palabra a nuestra instructora Giselle Estrada, un recordatorio importante señalar que el día de ayer se les compartió una insignia. Esta insignia es para que ustedes la puedan compartir en sus redes sociales, principalmente la red social profesional que es LinkedIn. Entonces es importante de que más que descargar es para poderla compartir en nuestras redes o en nuestra red social de que estamos siendo partes de esta iniciativa de formación continua. El día de hoy, antes de, pues, de que concluya la sesión en unos 15, 20 minutos, les vamos a compartir un enlace para que ahora sí descarguen su constancia general, o sea, es decir, por las 6 horas de este proceso formativo. Es una constancia que ustedes van a descargar directamente y que viene el nombre y las horas de este proceso formativo. Recuerden, muy importante, para poder lograr una constancia con mi nombre y además con mis 25 horas, ¿no? Para que se pueda evidenciar la parte teórica y práctica, es importante que
puedan subir su evidencia, la cual ya explicamos en la sesión 2. Si algunos de ustedes dice, oye, pero no sé cuál es la evidencia o el formato o lo que sea, ahorita se los vamos a poner en el área de preguntas y respuestas. Recuerden que esta evidencia la van a poder entregar o la van a poder subir hasta el día 27 de enero, es decir, que todavía vamos a poder ver los videos si es que entramos ahora sí que después de que inició la capacitación, ¿no? Y también la vamos a tener que subir, ¿no? Ahí está ya el link para subirla y el link del formato que podemos utilizar. Recuerden que el formato simplemente lo descargo para poder ahí después colocar mis imágenes de mi aula en Teams, de los canales que generé para subir mis ejercicios y poderla subir al enlace que les estamos proporcionando. Muy importante, ¿no? Que podamos hacerlo en tiempo y forma para que el 3 de febrero nosotros podamos estarles enviando las constancias de quienes sí hicieron esta parte de evidencia. Muchos me preguntan, Mariana, vimos varios ejercicios, ¿cuántos tengo que entregar? Tienen que entregar 2 ejercicios terminados de los que estuvimos aquí abordando con la instructora Giselle. Entonces, bueno, dicho esto, esperando que sea muy claro y recordándoles que tenemos nuestra mesa de ayuda, ¿no? Mesa de ayuda @profit o profetf.com, como ustedes lo quieran pronunciar. Ahí está nuestra mesa de ayuda por si tienen alguna duda o comentario. Entonces, ya en el apartado de destacadas está toda la información, formato de evidencia con fecha de entrega y liga para subir su evidencia. Espero que no haya pierde con esta información y las grabaciones pues las estaremos colocando en la misma carpeta de materiales. Entonces, ahí ya la carpeta de materiales se les compartió. Y también al final, después del enlace para descargar su constancia, les vamos a pedir su apoyo para que contesten una encuesta pues de satisfacción de este proceso formativo para que podamos seguir mejorando. Y bueno, con esto y sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Giselle para que empecemos nuestra clase del día de hoy. Adelante, Giselle. Muchas gracias, Mariana, por todas estas aclaraciones. Hoy, buenas tardes a todos los participantes, primeramente, y bienvenidos pues a esta última sesión, como decía Mariana, del curso Excel avanzado con Microsoft Teams. Como decía mi compañera, pues en unos días les estaremos anunciando cuándo vamos a continuar con estos ejercicios que hemos estado realizando en estos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el ejercicio número 3 y en este ejercicio vamos a tratar temas como dashboard utilizando Power Pivot y además vamos a vincular el dashboard que vamos a hacer con PowerPoint. Bueno, Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Con Power Pivot pueden trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño, establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos o simples. Todo en un entorno de alto rendimiento y dentro de la experiencia de Excel. Para trabajar Power Pivot se hace con las expresiones DAX o expresiones de análisis de datos. Estas expresiones son un lenguaje de fórmulas. Pueden ser usadas para definir cálculos personalizados para columnas calculadas y para medidas, también conocidas como campos calculados. DAX incluye algunas de las funcionalidades que se usan como las fórmulas de Excel, pero además adiciona funcionalidades que son utilizadas para trabajar con datos relacionales y realizar agregaciones dinámicas. Hoy vamos a trabajar con alguna de estas expresiones.
Bueno, esto es una imagen, como siempre le mostramos imágenes de cómo debe de quedar el ejercicio terminado, y esta es la parte de cargar los datos hacia el Power Pivot y algunas fórmulas que vamos a estar utilizando. Esta es la hoja de resumen del ejercicio número 3, donde vamos a hacer, como pueden ver, algunas tablas dinámicas. Vamos a cargar algunos segmentadores y vamos a hacer ciertos cálculos que nos van a ayudar a completar nuestro dashboard. Es decir, son los datos que vamos a presentar en nuestro dashboard. A partir de esas tablas dinámicas, pues haremos estas 3 gráficas y utilizaremos los segmentadores y así como estas formas para colocar ciertas informaciones. Además, vamos a tener una imagen del dashboard que podemos vincular a través de un botón que vamos a establecer en un PowerPoint para que se pueda editar este dashboard desde el PowerPoint. Como siempre, les muestro el enlace de la carpeta de ejercicios. Hoy deben ir a esta carpeta y abrir el ejercicio número 3, que es con el que vamos a trabajar. Este es el ejercicio número 3. Como ya saben, en el momento que accedan a la carpeta, vayan a la sección 3, ejercicio número 3, pues van a ir hacia archivo, guardar como, descargar una copia y abren su ejercicio. En la sección de la mañana, algunos tuvieron problemas porque en su versión de Excel pues no aceptaba o no entendía que era esta tarjeta. Esta es el icono de una tarjeta que nos muestra pues cierta información sobre el lugar donde que estamos presentando del estado, y así tarjetas de cada uno de los estados. Para los que no les funcione esta opción de Bing, pues pueden eliminarla, porque en la sección mañana pues a algunos le daba error esta columna. Si les da error, pues lo que pueden hacer es pues eliminar estas tarjetas, y para eliminarlas lo que debemos hacer es convertirlas en texto. Si señalamos la columna, le damos clic derecho y aquí en tipo de datos le decimos que lo vamos a convertir a texto. Es para eliminarle esa tarjeta en el caso de que les dé problema, que les dé un error. Le damos convertir en texto y a partir de ahí pues ya desaparecieron las tarjetas. Para pues por los que tengan ese problema. Por eso se los muestro. Para los que no, pues pueden seguir trabajando con esa tarjeta puesta. Bueno, por favor comuníquenme si ya tienen el ejercicio abierto. Yo lo estoy abriendo desde la versión de escritorio. Lo pasé de la versión online a la versión de escritorio para activar la pestaña de Power Pivot, que es con la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Giselle, ahorita algunos ya nos están diciendo que listo, pero también nos están señalando algunas cosas. Entre esos, la primera pregunta fue, buenas tardes, el ejercicio 3 me siguen mandando ellos o errores con estado. No sé si algo en la columna de estado. Ajá, era lo que le estaba explicando, que para Ok. los que le diera ese error en la columna de estado, porque sucedió en la sección mañana que a algunos le daba el error, no a todos, pero a algunos sí les daba el error la columna de estado, lo único que tenían que hacer era darle clic derecho, tipo de datos, que se los mostré aquí, en la versión online, seleccionaban la columna, es que, pues bueno, ya lo eliminé, iban a tipo de datos, bueno, no, clic derecho, tipo de dato, ahora no me sale porque pues ya eliminé esa tarjeta que tenía puesta,
Y dentro de tipo de datos, o pueden ir por aquí y le dan que sea texto, es decir, la cambian hacia texto para que les elimine esa tarjeta que les provoca un error a alguna de las personas que pues no estén utilizando exactamente la misma versión. Por eso se los mostraba. Bueno, como ya algunos ya están preparados y para los que no, pues pueden ver toda esta sección y luego con una grabación lo pueden ir haciendo paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es pues ir organizando todos estos datos, porque si se fijan, tanto la columna C como la columna D, el tipo de datos que debería tener es de fecha. Sería pues una fecha inicial y una fecha final, la fecha de apertura de factura y la fecha de cierre de factura. Por lo tanto, vamos a seleccionar estas dos columnas y vamos a ir hacia el formato de fecha y le vamos a decir que le vamos a colocar un formato personalizado aquí en más formatos y vamos a personalizada y luego de todos estos formatos vamos a seleccionar el que diga día, mes, año y luego hora y minutos, porque si se fijan en esta celda C2 pues tenemos una fecha en formato general y después un punto que significa que el resto de dígitos que están luego del punto es la hora y el mes, y la hora y los minutos. Por lo tanto, tendríamos que seleccionar este tipo de formato de celda personalizado, donde tenemos primero el día, después el mes, después el año, después la hora, dos puntos, los minutos. Le damos a aceptar y ahora pues ya tenemos la información con el formato de celda correcto. Luego vamos a la columna totales y también le vamos a poner el formato de moneda clásico y le voy a quitar los decimales. Vamos a convertir todo este grupo de datos en una tabla porque con esa tabla vamos a trabajar. Cuando vamos a trabajar en Power Pivot es importante que los datos sean tablas para que nuestra entrada de datos sea dinámica. Así que para convertirlo en tabla les mostré que tenemos tres formas, o control T, que sería el atajo de teclado, o dar formato como tabla y así ya puedo seleccionar el formato que yo quiera de color y estilo, que no sea el que está por defecto, o vamos a insertar una tabla e inmediatamente me va a poner el formato por defecto. Entonces voy a ir a inicio y le voy a dar formato como tabla. Me va a seleccionar todo ese grupo de datos que es desde A1 hasta K5001 y le voy a dejar pues la tabla tiene encabezados porque vendedor, estados, apertura, todos estos son los encabezados. Le doy a aceptar y ya la convierto en tabla. Ahora quiero pasar todo este grupo de datos hacia Power Pivot, pero para eso necesito tener activado el Power Pivot. ¿Y cómo lo activo? Pues lo que debo hacer, primero le voy a poner el conjunto datos, es decir, a esta tabla, aquí en diseño de tabla le voy a decir que se va a llamar datos para poder tener un nombre para llamarlo. Bueno, le decía, para poder activar esta pestaña de Power Pivot se hace de la siguiente manera. Vamos a archivo, en la versión de escritorio, aclaro, archivo, opciones. Después de opciones vamos a complementos en el panel de la derecha. Viene la opción de complementos y luego en esta parte de abajo dice administrar. Y vamos a ir a la lista desplegable que me facilita la opción de administrar y vamos hacia complementos con. Y luego que seleccionemos complementos con, pues vamos a ir hacia el botón que dice ir. Que abra. Y como pueden ver, pues tenemos varios complementos disponibles. Yo ya tengo activo la última opción que se llama
Microsoft Power Pivot for Excel, pues ustedes denle clic para que lo activen y luego le pueden dar agregar y después aceptar o directamente aceptar. Agregar es para que se lo agregue a la lista de complementos, a esta lista que ven aquí. Déjenme ir a archivo, complementos, a esta lista de todos mis complementos. Si no, simplemente le dan a aceptar y ya se le activa en esta zona del menú de pestañas ese complemento. Giselle, nos preguntan mucho, dice, ¿puede por favor repetir cómo convertir a texto? Dice, sigo con problemas, me da el texto como gato valor. Déjenme ir de nuevo volver a cargar el ejercicio porque es que ahora ya no me sale la pestaña porque ya lo convertí, no me deja deshacer esta última acción para poderles mostrar. Déjenme volver a cargar el ejercicio. Otra versión de ese mismo ejercicio y si se fijan pues tengo todos esos valores, todos los estados pues con la tarjeta que me dice pues cierta información sobre esos estados. Para cambiarla desde la versión online pues doy clic derecho, aquí hay una opción, es decir, luego de que seleccione toda la columna para que me cambie toda la columna y no ir una por una de las filas, selecciono toda la columna y le doy clic derecho y digo tipo de datos y dentro de tipo de datos le digo que me lo convierta a texto. Le doy clic en convertir en texto y pues inmediatamente ya me borra todas esas tarjetas y entonces ya no tendrían el error. Díganme si pudieron cargar la etiqueta Power Pivot para si no volver a explicar cómo hacerlo. Solo algunos dicen, me sigue dando texto igual a valor. En el archivo sesión 3 las columnas de fecha me aparecen sin hora. Recuerden también, por favor, de darle un refresh a la información, ¿no? Igual eso puede ayudar, pero adelante, Giselle. Bueno, miren, les decía que ya después que ya pues, lo que le salió pues el error aquí pues le está saliendo sin hora porque puede que lo que hayan seleccionado aquí en inicio, en vez de ser la fecha personalizada, haya sido pues una fecha de formato corto, de fecha corta. Y si yo lo hago así, pues por supuesto lo que me sale es solo la fecha, no me sale la hora ni el mes. Entonces, para que me salga la hora y el mes, tengo que seleccionar esas dos columnas, ir a fecha, formato de número, en personalizada, señalar, fíjense que el que yo tenía era día, mes y año, entonces solo lo que me va a mostrar de esa información es el día, el mes y el año. Pero si yo quiero que me muestre pues las horas y los minutos, pues tengo que seleccionar este formato. Día, mes, año, hora, 2 puntos, minutos. Y entonces al darle a aceptar, ahora sí tengo pues ya toda la información. Bueno, luego de que carguen... Sí, dice listo, Power Pivot, ya tenemos varios mensajitos. Muy bien. Ok, entonces los que ya han cargado Power Pivot, pues podemos ya cargar todos estos grupos de datos o toda esta gran cantidad de datos, los vamos a cargar como un modelo. Lo vamos a agregar dentro de la pestaña Power Pivot, vamos a utilizar la herramienta adicionar modelo de datos y ahora pues ya me abre Power Pivot cargando todos los datos. A veces pues tarda un poquito según la cantidad de datos que tengamos, por supuesto. Y entonces en esta última columna quiero utilizar una herramienta o una de las expresiones DAX, que son las expresiones que le mostraba anteriormente en la presentación, que algunas tienen un formato o son fórmulas de Excel, otras no, otras son nuevas. Ahora sí, dentro de Power Pivot, pues el lenguaje que está sí es inglés. Y vamos a escribir que vamos a establecer
Disculpen. Déjenme cambiar mi idioma. Que voy a establecer una fórmula que me va a permitir, pues, convertir un valor en texto con el formato que le especifique. ¿Qué es lo que deseo? Pues convertir todas estas fechas de apertura. Quiero saber qué día de la semana son. Y para eso utilizo esta fórmula. Le digo que los datos que quiero son los datos de la fecha, de la apertura de factura. Y coma me dice que la segunda opción es el formato. ¿Qué formato va a ser? Pues yo quiero que me dé el día de la semana, pero solo los tres primeros caracteres. Cierro paréntesis y así obtengo la fórmula que me dice pues los días de la semana asociados a esta fecha, el 23 del 9 del 2021, pues fue un jueves y así sucesivamente. Esto lo quiero para obtener los días de la semana. Voy a cambiar pues el nombre de la columna, digo clic derecho, renombrar y le voy a llamar día de la semana para todas las columnas. Giselle, ¿podrías hacer un poquito de zoom para que puedan ver? Y para quienes se les está complicando la parte de Power Pivot, no sé cuál sería alguna recomendación. A ver, les vuelvo a mostrar cómo se hace, pero en el caso de que no les funcione, es decir, que vayan a archivo desde la versión de escritorio, opciones, y no les salga aquí en el panel de la derecha los complementos, es decir, esta opción de complementos es porque está deshabilitada para su usuario, en su usuario de Microsoft, pues el administrador de su cuenta pues puede que haya deshabilitado los complementos y por eso no le salga. Pero si le sale complementos, pues entonces pueden ir hacia esta zona de aquí abajo donde están el listado de complementos y utilizar los complementos como darle ir y esperar pues que me carguen los complementos. Suele tardar un poquito y seleccionan cuando salga. Seleccionan pues Microsoft Power Pivot for Excel. Mírenlo aquí, lo seleccionan y le dan entonces agregar y aceptar. O simplemente aceptar si no quieren agregarlo a la lista de sus complementos. Y así debe de salirle en esta parte superior. En el caso de que no le salga inmediatamente, como decía mi compañera Mariana, por favor refresquenlo. O lo cierran y lo vuelven a abrir para que les cargue, porque a veces suele tardar un poquito en cargar, darse cuenta pues que se agregó ese nuevo complemento. No siempre, pero a veces suele suceder. Y así ya lo cargan al modelo de datos. Pasan y van hacia, cuando ya les cargue esta pestaña de Power Pivot, pues abren todos estos datos en un modelo de datos y le va a cargar pues en la herramienta Power Pivot. No hace más zoom. Bueno, les decía que estaba renombrando esta columna que le creé la expresión DAX y les mencionaba pues que cuando vamos a poner nombre de columna es importante que no tengamos espacios en blanco, que utilicemos pues guión bajo o cualquier carácter para unirla. Y yo le voy a poner pues días de la semana texto. Y de ahí lo vamos a ordenar. Porque si se fijan, pues hay jueves, hay martes y quiero que estén ordenados. Solo seleccionamos la columna y vamos a esta opción que se llama pues ordenar. Clásico, ordenar de la A la Z. Ahora quiero hacer una sumatoria en esta zona
de aquí abajo para tener pues el total de la columna totales. De esta columna quiero saber pues cuál es el total de toda la sumatoria de todos estos datos. Y lo voy a hacer aquí para que me cree una función, ¿sí? Para poderlo incluir dentro de mi tabla dinámica, porque las tablas dinámicas las vamos a hacer a través de Power Pivot, no de la manera convencional que habíamos visto en los cursos anteriores. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es la fórmula clásica de suma, y le voy a decir que voy a sumar de los datos. Recuerden que le pusimos datos como nombre a la tabla que creamos al principio, con todos los datos de la hoja 1, y le voy a decir que quiero obtener toda esa sumatoria. Y ella me le va a poner un título. Yo este título pues se lo voy a cambiar y le voy a decir que esto va a ser suma de totales. Y pues a este número le quiero poner un formato. Aquí es donde se le aplica formato en Power Pivot. Y le digo que va a ser por un formato de moneda, sin decimales. Formato de moneda. Ahora, vamos a crear nuestras hojas en nuestro ejercicio 3, nuestra hoja resumen o análisis, como le quieran decir. Cada vez que vayan a crear un dashboard, es importante que tengan una hoja dedicada a pues toda la información que va a estar dentro de ese dashboard, porque el dashboard es el elemento visual, pero realmente las informaciones, las tablas dinámicas y todas las informaciones se debe de generar en otra hoja. Y esta pues ya sería pues nuestra hoja de dashboard. Ahora bien, a esta hoja de dashboard pues le vamos a quitar las cuadrículas para que sea pues en blanco, y vamos a empezar a utilizar nuestra hoja de resumen para empezar a colocar las tablas dinámicas que vamos a utilizar y de donde vamos a sacar pues la información para visualizarla en el dashboard. Es importante que las tablas dinámicas se hagan a partir de la herramienta de Power Pivot, a través de la herramienta Pivot Tabla, para así poder tener acceso a que los segmentadores estén vinculados directamente a esas tablas dinámicas y que poder utilizar dentro de las expresiones DAX, dentro de las tablas dinámicas como le mencionaba anteriormente. Entonces vamos a ir hacia Power Pivot y a esta herramienta que me permite crear desde mi grupo de datos del Power Pivot pues una tabla dinámica. Le damos crear, le vamos a decir que en esta hoja existente y pues le voy a decir que aquí voy a tener esta información, es decir, esa tabla dinámica, esa primera tabla dinámica. Le voy a dar OK y entonces aquí miren cómo me carga toda mi información. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Toda la información de mis datos, es decir, toda la información que tengo dentro. Giselle, nos piden varios, si puedes volver a mostrar la fórmula DAX que creaste. Hice dos, esta primera, que se llama pues formato, o es la fórmula que me permite Y si le dar puedes dar un formato. poquito de zoom, por favor. Como les decía, pues aquí es lo máximo que se ve. Esta es la fórmula. Y la fórmula, la otra que utilicé, o función DAX, es esta de aquí abajo. Que
que es pues simplemente una función suma, donde lo que le estoy pasando son todos los totales de la tabla datos. Bueno, ahora sí, pues vamos a hacer la tabla dinámica y para eso pues voy a pasar esta información de apertura de factura pues hacia las columnas, hacia aquí. Y fíjense que cuando la paso hacia las columnas me crea una nueva, un, un nuevo campo, que es apertura de factura mes. Este no estaba, simplemente cuando lo pasé para la columna se agregó. Y este es el que quiero utilizar, este nuevo que se agregó. Por lo tanto, voy a retirar este de columna y ahora voy a poner este de apertura en fila, porque lo quiero en las filas. Y luego, pues voy a poner los totales en los valores. Pero lo voy a hacer 2 veces porque la gráfica que voy a crear a partir de esta información es una gráfica pues combinada y las gráficas combinadas necesitan mínimo 2 conjuntos de datos, por lo cual va a ser a partir de estos 2 conjuntos de datos. Y así pues quedarían los valores de nuestra tabla en las columnas. Que diga, en las filas tendríamos apertura, factura, mes, y en los valores tendríamos pues suma total 2 veces, una primera vez y una segunda vez. Ahora sí, pues vamos a darle formato a estos datos, formato de moneda. Los decimales para la hora de graficarlos pues se vean con formato de moneda, y al ser una tabla dinámica, fíjense que me crea aquí una nueva pestaña que es análisis de tabla dinámica, que me permite crearle los segmentadores, es decir, pues tener filtros bonitos. Yo siempre digo que los segmentadores son filtros como los clásicos filtros que tenemos aquí con esta opción, pero presentados de una forma más bonita, que me permiten hacer un filtro por un solo campo o por varios campos o eliminar filtros. En este caso voy a querer el filtro de vendedores, de día de la semana texto, mejor dicho. Este filtro, día de la semana texto, que fue el que creé yo, es decir, con la fórmula formato, esa columna, y el segmentador de vendedor. Es decir, esta tabla dinámica voy a poder hacer filtros de ella tanto por día de semana como por vendedor. Le doy a aceptar y estos son los filtros que tengo, o segmentadores, porque es como se llama, que luego los voy a utilizar para pasarlo hacia mi hoja de dashboard. Ahora, es importante que cuando vayamos a hacer un dashboard, sepamos que la información que está dentro de las tablas dinámicas se pueden utilizar únicamente para crear gráficas, pero no así para utilizarlas para hacer cálculos o para obtener el promedio, el mayor o el menor mes o lo que sea que vayamos a obtener. Entonces, esta información es necesario que la tengamos fuera de la tabla dinámica. Por eso debemos de hacer una copia de esta tabla dinámica, de los datos de la tabla dinámica, pero que estén asociados a la misma. Por eso los vamos a importar. Primero voy a poner pues, el mes de enero, igualito a como está, para no copiarlo, y lo voy pues, a completar hasta diciembre. Y estos datos que están aquí, pues sí los voy a obtener, y los voy a obtener diciendo que es igual, impórtame este dato que está aquí. Eso es lo que le estoy diciendo. Impórtame de la tabla dinámica este dato. Y fíjense que la estructura no es la misma a la que estamos acostumbrados cuando hacíamos dashboard en el curso intermedio, donde cuando seleccionábamos el dato lo que me daba era la información de la celda en la que estaba el dato. Ahora no, porque ahora es una herramienta o una referencia a las estructuras DAX. Entonces tiene otra forma. En este caso no quiero que sea específicamente a
NEE, es decir, a enero, sino que va a ser al valor que esté en esta celda. Y para eso, pues, tiene la siguiente estructura. Tengo que ponerle entre comillas y con el signo de ampersand el valor al cual va a estar asociado, que en este caso va a ser, déjenme ponerlo un poquito más para acá para que lo vean mejor. Una Va a ser, pregunta aquí, ¿Mm? Giselle dice, ¿podría repetir cómo se hace para colocar los datos en fila, por favor? Creo que eso Ok, ya ahora estaba sí, muestro. ahora se lo vuelvo a repetir. Déjenme mostrarle. Voy a seleccionar la tabla para que me salga, pues si selecciono la tabla me sale el conjunto de campos de la tabla. Para tenerlo en fila, lo primero que hago es pasar apertura de factura para las columnas. Es decir, lo selecciono, lo jalo y lo paso hacia las columnas. Cuando lo paso para las columnas, me crea una nueva, un nuevo campo que se llama, lo van a ver al final, que se llama apertura de factura de mes. Entonces, retiro el, el que había seleccionado en columna, que era apertura de factura, y entonces coloco en fila apertura de factura mes, lo paso hacia las filas. Entonces la información que voy a tener es por meses, el total por meses. Así es como lo puedo obtener, porque si no me lo daba por días y sería extremadamente largo toda esa información. Entonces, por eso lo quería en meses. Y luego, pues solo ya paso los totales 2 veces para los valores, esta celda de totales. Entonces, solo utilizo, pues, 2 de los campos. Apertura meses en fila y totales 2 veces, lo jalo 2 veces para valores, para tenerlo, pues, así, repetido. Bueno, estaba haciendo esta fórmula que está aquí. Les decía que lo único que hice fue pues cambiarle y que la información que va a obtener es de la celda pues B18, que es donde está en este caso el mes de enero. A mí me gusta utilizar una función que se llama si es error, si punto error, para en el caso de que dé algún error la fórmula que estoy utilizando, que es De nuevo, solo ¿puedes ampliar tu pantalla, por favor? Muchas gracias. va el zoom. Les decía que la función si error ya la hemos visto en, en cursos pasados y me permite pues pasarle adentro unas funciones que si en el caso del resultado de esa función que le estoy pasando es un error, pues lo puedo modificar por otro valor. Fíjense que si error tiene solo 2 argumentos. Primero el valor, que va a ser la función que voy a validar. Y después, si esa función da un error, ¿qué hago? El valor, si es error, pues yo le voy a poner que me ponga 0. Es decir, si da error, esta búsqueda que está haciendo, es decir, esta importación desde la tabla dinámica, pues ponme 0. Y ahora pues solo la completo hacia abajo para obtener pues todos los valores que están dentro de la tabla dinámica y estos son los que vamos a utilizar. Voy a ponerle el formato de moneda igual y quitarle los decimales. Ahora sí, estos los voy a utilizar para hacer un filtro y que cuando busquen esta tabla, en este caso ahora tengo información de todos los meses, pero no tiene por qué ser así, esto puede ser cambiante, entonces es importante que hagamos un filtro para esta información. Y a partir de este filtro, de lo que esté en este filtro que va a filtrar estos datos que tengo aquí, pues voy a poder, me va a permitir pues hacer búsquedas como el mayor mes que tengo pues aquí, el menor y así sucesivamente, porque recuerden que estos datos van a variar a medida que yo haga búsquedas. Fíjense cómo están variando los datos, si le digo pues solo de este, está variando esta información. Esto es el caso de que todos los vendedores
en esta información que tengo, todos los vendedores trabajaron pues todos los meses, es decir, tienen información en todos los meses, pero puede ser que alguno de los vendedores no tenga en todos los meses, por lo tanto, esta información de aquí va a variar. No van a ser pues los 12 meses, por eso es que lo voy a filtrar aquí para poder saber otras informaciones. Voy a quitar los filtros que establecí. Y en esta celda, pues voy a hacer una función que les decía en la sección anterior que iba a utilizar, que es la función filtrar. Una de las funciones más importantes que se creó con la versión 365 y pues que solo está en esta versión. Se llama filtrar y devuelve un rango o una matriz. Es decir, las funciones que hablábamos ayer como índice con coincidir o como buscar V o buscar X o buscar H, cuando me hacen un buscar, pues solo me devuelven el primero que encuentran. Eso es lo único que me Giselle devuelven. Ujú. dice, cuando pongo la columna en ordenar me desaparece, ¿cómo puedo solucionarlo? Cuando pongo... ¿Están viendo mi pantalla, Mariana? Sí, la estamos viendo. Ok, es que no veo. Tengo tantos puntos, se me pierde a veces. Bueno, miren, ¿cómo Oh, solucionarlo? Primero, ujú. supongo que se refieran al ordenar del Power Pivot. Seleccionan toda la columna, solo le dan un clic, igual que el selección normal, y vienen a esta herramienta que está aquí, que es pues ordenar, y le dan clic. Así lo pueden ordenar o si no le dan clic derecho a la opción de ordenar. Si lo pueden ordenar de las dos formas. Bueno, si no han hecho esta, pues lo pueden ordenar directamente desde aquí, desde la apertura de factura. Pueden ordenar estos datos, que serían pues de la fecha más actual a la más vieja a la más actual, si lo ordenan por aquí. Pero no es necesario obligatoriamente ordenar. Lo hice para que estuviera organizada la información. Y no sé si ahí va de la mano, pero dice si puedes repetir cómo fue la fórmula de importar datos dinámicos. Ahora se las muestro. Voy a hacer aquí una copia de esa fórmula para que la puedan visualizar a través de fórmula text para que la puedan pues, visualizar. Esta es la fórmula y así la pueden ver completa. Ay, disculpen. Fíjense que yo no escribí ni importar datos dinámicos ni nada de esta información. Solo cambié este valor que está aquí, donde decía enero, porque lo único que hice fue señalar, decir, es igual y señalar este valor. Inmediatamente me crea toda esta fórmula de importar datos completica y yo solo le cambio este valor que está aquí, que es de dónde voy a obtener el dato y es de la celda B18, en este caso es el valor de enero, para que el valor no sea fijo y yo poderme mover hacia abajo. Esta es la forma. Déjenme poner un poquito más pequeña para ver si la pueden ver completa, porque tengo demasiado zoom y pues no la pueden ver completa. Ahora sí. Ahí pues estaría completa la fórmula. Ahora la función cierro la ponen si lo desean, si no, pues no la ponen. Ahora sí, en caso de que haya problema con la información de aquí arriba, pues le va a poner un error. Y en este caso no le va a poner un error, le va a poner pues 0 con la función cierro. Bueno, espero que ya la hayan visto. Necesito pues borrar esa información para poder seguir. Bueno, les decía que aquí iba a utilizar la función filtrar, que era la que en este momento pues iba a utilizar. Y decía, es igual filtrar, y les explicaba en qué consiste. Los argumentos de la función filtrar, a pesar de que nuestro
Excel está en español, pues los argumentos están en inglés porque es una función muy nueva y todavía no han pasado los argumentos pues a español. Pero lo que me pide al principio es la matriz que me va a devolver, que en este caso yo quiero que la matriz que me devuelva pues sea pues todos estos datos, todos estos valores. Desde, en este caso, P18 hasta P29, pero es donde lo tengo. Luego me dice que, qué es lo que voy a comparar, es decir, cuál es la prueba lógica. Y la prueba lógica va a ser si estos datos que están aquí, que son todas estas informaciones, es diferente de cero. Es diferente de cero si no dio error, porque recuerden que yo le dije con la función si error, que si daba un error pusiera cero. Entonces, si son diferentes de cero, es porque no dio un error. Entonces, ¿qué me devuelve? Pues todos los meses. Pero fíjense que me los devuelve como una referencia matricial, es decir, me devuelve toda la información. Si alguna de esta información fuera cero, pues no me devuelve ese mes. En este caso no coincide porque pues todos los trabajadores trabajaron pues todos los días de la semana, pues tienen todos los meses, mejor dicho. Pero si algún trabajador no hubiera trabajado alguno de los meses, pues uno de estos meses diera cero y por lo tanto no se visualizará. Asimismo, vamos a hacer un filtrar, pero para obtener en este caso toda esta información. Decimos que es igual, filtrar, y le digo que lo que me va a obtener son estos valores, donde estos mismos valores, siempre y cuando esos valores sean diferentes de cero. Y cierro paréntesis. Y esta es la información que me va a devolver la función filtrar. Quiero que me devuelvan los valores mientras sean diferentes de cero. Y como pueden ver, pues me los devuelve todos. Déjenme ponerle formato de moneda. Ahora sí, pues voy a poner esta fórmula aquí para que la puedan ver. Tanto esta como esta. Voy a poner aquí arriba. Y agrandar un poquito aquí para que vean que esta es la fórmula que puse aquí y esta es la fórmula que puse y es la función filtrar. Bueno, ahora, ¿para qué me sirve esta información que estoy filtrando? Para obtener, pues, el número más bajo y así poder crear, pues, estas etiquetas que tengo aquí. Fíjense que hasta el momento lo único que tengo son estos dos segmentadores, que por supuesto lo tengo en la hoja de resumen, pero lo vamos a pasar hacia la hoja de dashboard. Ya tenemos la tabla dinámica para hacer, pues, esta gráfica. Y ahora voy a hacer las funciones que me van a permitir pues obtener los valores, el mes de mayor venta, el mes de menor venta, el mes de promedio, y esto viene desde una tabla dinámica a partir de las funciones que hicimos en el dashboard. Bueno, hicimos esta, vamos a hacer esta. Estas son las informaciones hasta el momento que tenemos, para que sepan para qué la estamos haciendo. Bueno, voy a poner mes. Vamos a hacer el menor venta al que puse. Ahora, ¿cómo obtengo el mes de menor venta? Pues lo hago a través de la función índice y coincidir, que ya hemos utilizado muchas veces. Pero si quiero que el mes me lo devuelva, si quiero pues que ese mes me lo devuelva escrito como un nombre propio, es decir, la primera en mayúscula y el resto en minúscula, pues necesito utilizar la función nombre propio o nom propio. Y digo es igual, nom propio, que dice convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y lo demás en minúscula. Y ahora me dice, ¿cuál es el texto? Pues el texto va a ser el mes de aquí que sea pues el mes con menos venta. ¿Y cómo obtengo ese mes? Pues con la función índice
y le digo que quiero que me devuelva pues uno de estos meses, pero cuando la fila, porque recuerden que la función índice primero es la matriz y luego el número de la fila. Y el número de la fila, en este caso, me lo va a dar la función coincidir. Y dentro de la función coincidir, pues voy a utilizar la función minúscula, es decir, min, para que me devuelva el menor número dentro de este rango. Esto es lo que me devuelve la función min. Cierro el paréntesis y le digo que la columna va a ser pues esta columna que está aquí, que es la columna donde está la información. Es decir, la fila la voy a obtener, que va a ser la fila del menor de estos valores, y la columna para que me devuelva esta columna. Y esta de E18 es esta matriz. Digo coma y por supuesto coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de coincidir, cierro el paréntesis de índice y cierro el paréntesis de non propio. Y ahí obtengo que el mes de menor venta es agosto. Y si me fijo, pues de todos los datos, el mes de menor venta es agosto. Pero también quiero saber, pues, cuál es el valor. Porque si se fijan aquí, no solo me dice cuál es el mes de menor venta, sino también me da el valor. Así que necesito obtener ese valor. Y para eso, pues, está la función índice y coincidir. Digo, es igual índice, y le digo, pues, que la matriz que quiero que me devuelva es esta que está aquí, y donde coincida que esté el número, pues, menor, mínimo. ¿De dónde? Pues de esta misma matriz, por supuesto. Cierro paréntesis y le digo que la columna pues va a ser esta misma matriz, coma 0 porque quiero referencia exacta, coincidencia exacta. Cierro coincidir, cierro índice. Y ahí pues obtengo cuál es el valor de el mes de menor venta. Asimismo lo vamos a hacer para mayor, lo único que tenemos que cambiar pues es que en vez de la función mínimo, pues vamos a utilizar la función máximo, pero sería lo mismo. Voy a copiarlo y vamos a pegarlo. Pero aquí, por supuesto, tengo que cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Pues el rango, porque ahora se movió, y el rango que necesito pues es este de aquí. La función ya no sería mínima, sería máxima. Y pues los rangos pues también cambian, por supuesto, porque yo quiero pues el de los números, que es el que me va a dar la fila, y la columna también me va a dar. Y asimismo, cerré algo mal, que aquí me faltó una coma. Y ahora pues obtengo el mes de mayor. Y voy a cambiarlo porque es el de mayor. Venta. Y asimismo pues modificamos la siguiente fórmula. Le digo que los datos que me va a obtener es pues todos estos que están aquí, donde la función me encuentre la fila me lo va a dar el máximo, y pues los valores de los rangos por supuesto no es a partir de F21 sino a partir de F18 porque es todo el rango. Aquí. Y así obtengo también el máximo. El promedio se obtiene muy sencillo, por supuesto, solo haciendo el cálculo pues del promedio. Le decimos es igual promedio, y el promedio pues me lo va a dar pues el promedio de todos estos valores que están aquí. ¿Por qué tomo estos valores y no estos que tengo aquí? Porque estos vienen directamente de estas búsquedas de aquí arriba y son los valores que cambian. Si yo pongo martes, miren cómo los valores cambian, y a partir de que cambien, miren cómo me cambia el mes de menor venta, pues ahora es febrero, el mes de mayor venta pues es agosto, y las ventas cambiaron y el promedio también. Por lo tanto, todo está asociado a estos buscadores que tengo aquí arriba. Vamos a empezar a hacer el dashboard, por lo menos con esta información, para tener cierta información en el dashboard, porque ya tenemos pues algo para utilizar.
Bueno, los dashboards, pues cada quien los diseña a su forma. Cuando uno va a hacer un dashboard, lo primero que debe de pensar es qué informaciones voy a brindar en él, cuáles son las informaciones que voy a presentar y también pensar cuál es la mejor forma de presentar esa información. Es decir, podemos probar varios tipos de gráficos y según el gráfico que me muestre mejor la información o que las personas que van a visualizar ese dashboard pues entiendan los datos que le estoy brindando de una manera visual correcta, pues entonces selecciono qué tipos de dashboard voy a utilizar. Pero el diseño sí es muy libre, solo debemos de saber qué información y para quién va la información y saber que se presenta de una manera general y después debe de tener segmentadores para en el caso de que quiera filtrar por cosas específicas. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es ponerle un fondo para que no sea pues este fondo blanco y tenga como todo englobado en un mismo fondo. Pero eso lo dejo pues a su consideración. Voy a poner pues este fondo y luego que va a ser más o menos los elementos que voy a utilizar. Si quieren pues los bordes redondeados o no, ya eso es a gusto. Vamos a cambiar la forma. Porque no. Aquí para que sea pues mi fondo y pues le ponen el color que ustedes quieran y si quieren pues borde o no. Y ahora pues empiezan a colocar todas las informaciones que necesiten. Pues le pueden poner otra forma para ponerle pues el título del dashboard, la empresa y toda la información que quieran pues o el logo de la empresa que también puede ser por supuesto. No dejarlo así mismo. Y aquí pues iría esa información. Como pueden ver en la imagen. Es decir, que decía cierta información, pues la pueden colocar. Déjenme copiarla. Pueden colocar. Más grande. Y ahora pues vamos a empezar a colocar los elementos. Lo primero que voy a hacer es traer mis segmentadores. Lo voy a copiar y simplemente los pego en mi dashboard. Y los segmentadores tienen una paleta o una pestaña de segmentación, por lo tanto, ahí pues puedo cambiarle el estilo, le puedo decir la cantidad de columnas que quiero para que me ocupe menos espacio. Le puedo cambiar también el título aquí, solo le doy clic derecho y le doy pues el nombre, le puedo cambiar este nombre. Le cambio aquí, mejor dicho, el nombre, le pongo pues día de la semana nada más. Y aquí ya sí puedo tener, pues, todo en mayúscula. Y pues ya lo cambio y vamos a poner también, pues, el de vendedores. Que es lo que me va a permitir, voy a ponerle un estilo, es lo que me va a permitir, pues, tener filtros dentro de mi dashboard. Ahora, para crear una gráfica, es importante que lo hagamos a partir de los datos de la tabla dinámica, es decir, para eso hicimos la tabla dinámica, para de aquí tomar estos datos. Solo las tablas, solo las gráficas que sean mapas son las únicas que no permiten obtener la información de tablas dinámicas. Esto que se los voy a mostrar. Ahora pues, lo que voy a hacer es seleccionar la información, voy a insertar, le digo que voy a insertar un gráfico combinado, este tipo de gráfico que está aquí. Y va a ser pues este. Lo voy a cortar de esta hoja porque tenía que haberlo puesto en la otra y lo pongo aquí. Ahora el diseño del gráfico, por supuesto, es pues el que ustedes deseen. Por mi parte, yo le voy a quitar esta parte, le voy a decir clic derecho, ocultar botones para que no se visualicen. También le voy a quitar esta leyenda
Solo lo selecciono, le quito la leyenda, le quito las cuadrículas y lo que le voy a poner pues es etiquetas de datos, pero esto lo hacen si desean. Bueno, vamos a poner primero el más grande, clic derecho, formato, y le vamos a dar a las columnas pues un tamaño, un ancho de 90 aproximadamente, para que se vea un poco más ancha, puede ser 100. Y luego pues le hacen el diseño que ustedes quieran. Ya, pues le pueden poner, ya si quieren un degradado, le dicen pues el tipo de degradado que desea pues tener, y pues a la línea si quieren estos valores pues vamos a ponerlo en negrito para que se visualicen más. La línea pues puede estar, es que están dobles los valores, déjenme cambiar. Esta línea pues va a estar en negro. Déjenme señalar toda la línea y decirle pues que va a estar en negro. Y así pues les hacen los cambios que ustedes quieran. Doblen los ejes. Y pues hacen la gráfica con el diseño que les parezca. Y a medida que vayamos pues filtrando, fíjense que la gráfica va a cambiar. ¿Por qué cambia la gráfica? Porque la gráfica está asociada a esta tabla. Que fíjense que yo seleccioné en el dashboard el filtro y aquí se activó este filtro y entonces me modificó todos los datos. Me lo fue modificando. Clic otro filtro, es decir, de RUB los lunes nada más, y entonces lo puedo visualizar esos datos. Y solo quitando el filtro aquí, pues lo puedo ver. ¿Cómo asocio estas tablas? Bueno, estos filtros pues están asociados a la tabla dinámica número 1, a la única que hemos creado. ¿Cómo lo puedo comprobar? O si quiero o tengo más tablas dinámicas y quiero asociar este filtro a más de una tabla o a más de una información, pues simplemente le doy clic derecho al segmentador y vengo hacia donde dice pues conexiones de informe, clic derecho, conexiones de informe. Y ahí voy a visualizar pues este segmentador para qué tabla está asociado. Y en este caso está para la tabla dinámica número 8, que es esta tabla dinámica. Si la selecciono y voy a tabla dinámica, pues puedo ver que esta es esa tabla dinámica, la que acabo de seleccionar. Entonces, esta va a ser la que está asociada pues a esta imagen. El resto de componentes que tenemos son figuras, es decir, son formas. Si vemos nuestra imagen, mostrársela. Giselle, nos dicen ¿sí? que no le sale la tabla dinámica. ¿La tabla o la gráfica? Bueno, no dice la tabla. Ok. Bueno, la tabla dinámica sale a partir de Power Pivot, es decir, venimos aquí a Power Pivot y sale desde aquí, desde esta herramienta, Power Table, es decir, o Power Table, como le quieran llamar. Pues lo seleccionan y así me va a permitir decir dónde voy a crear la tabla. En este caso, pues vamos a cambiar, vamos a poner que la vamos a crear pues aquí. La voy a crear aquí. Le doy a aceptar y aceptar. Y entonces aquí creé la tabla. Que si lo pongo. Y tengo mi tabla dinámica. Y en esta tabla dinámica, déjenme mostrar la lista de campos. Entonces tengo la lista de campos asociado a esta tabla dinámica. Y en esta tabla dinámica pues puedo decir los datos que va a tener esa tabla dinámica. Que como les mostraba, pues en este caso, esta tabla, pues lo hice con apertura, pasando la columna, después la retiré y después agregué pues apertura de factura mes hacia filas y el total 2 veces aquí. Y así pues tengo esa tabla dinámica asociada a ese número. Así tienen la tabla dinámica. En el caso de la gráfica, por si se referían a la gráfica, pues seleccionan los datos de la tabla dinámica
van a insertar y dentro de insertar van a esta opción que es insertar gráficos combinados. A los que no les salga insertar gráficos combinados porque están en la versión web, pues lo hacen simplemente con este tipo de gráfico de columna. Y luego de que están en el gráfico de columna, pues pueden modificarlo. Fíjense, lo seleccionan. Vamos entonces a cambiar tipo de gráfico. Aquí a cambiar tipo de gráfico dentro de diseño y vamos a tener entonces esta última opción que se llama combinados. Y ahí pues ya vamos a tener el mismo gráfico que acabo de crear, que es este gráfico combinado. Porque muchas veces en algunas versiones no sale dentro de las herramientas visibles aquí dentro de insertar esta opción de gráfico combinado. Y entonces lo deben hacer colocando cualquier gráfico y después en diseño modificar el tipo de gráfico para que les salga la opción de combinados al final, que es un tipo de gráfico pues muy usado si queremos tener pues más de un dato representado, como es en este caso. Y lo hemos utilizado anteriormente este tipo de gráficos combinados para hacer gráficos dinámicos avanzados en otros cursos. Bueno, les decía que el modelo, todos estos son formas y solo le tenemos que agregar cuadros de texto donde la vinculemos a la información. Déjenme mostrarles y luego les muestro rápidamente cómo deben hacer el de mapa, que es un poco más complicado. Bueno, lo hacemos de la siguiente forma, solo insertamos una forma, la que ustedes quieran, como si fueran tarjetas. A esa forma le pues ponen el diseño que ustedes quieran, le vamos a poner pues el blanco pero con bordes y luego aquí van a poder escribir y por supuesto a esto le tienen que dar un color, un tipo de letra negro porque para que se pueda ver, porque si no no se va a ver en un fondo blanco. Bueno, me faltó ventas, pero ahí debe ir. Y ahora pues vamos a insertar los cuadros de texto para que vean cómo pueden tomar de ese cuadro de texto, le van a decir en esta zona de fórmulas, le vas a decir la información que va a tener este cuadro de texto va a ser es igual y van a venir a la hoja resumen y van a obtener la información, creo que tomé la de mayor venta, por ejemplo, esta que está aquí. Vamos nuevamente. Y ya obtengo el mes de octubre, después lo ponen en negrita, en grande, o si quieren pues en otro color, para que no, en más grande, como ustedes lo deseen. Le quitan los bordes, etc. Y la información, porque este solo es el mes, pero si quiero saber la cantidad, pues agrego otro cuadro de texto. En los cuadros de texto es que puedo obtener datos que haya calculado en mi resumen. Informaciones de datos, debo agregarlo en cuadros de texto. Digo, pero desde la barra de fórmulas. Digo, es igual y le digo desde dónde va a obtener la información porque va a ser desde la hoja resumen. Le doy Enter y ahí pues obtengo esa información. Voy a ponerle igual, más grande. Ahora, fíjense que si yo varío esta información, no voy a ponerle el negrito porque creo que no lo van a ver. Si yo varío la información del segmentador, le digo, pues de este vendedor, miren cómo cambia el mes y cambia la cantidad. Si le varío también, pues le digo, no, pero de ese vendedor no solo, de Lucas y de Laura también. Por lo tanto, ahora me dice otro mes y otra cantidad. Si le digo, pues solo de los martes, me dice pues otro mes y otra cantidad. Es decir, que esta etiqueta de aquí está obteniendo los datos dinámicos. Es decir, los datos que me están mandando son según los filtros que yo esté aplicando. Y así pues solo copian esta, la duplican y le cambian en la referencia de donde va a obtener la información. Y así pueden ir creando pues estas etiquetas que tienen aquí. Como les decía mi compañera Mariana, pues estos ejercicios vamos a tener pues otra parte de este curso, porque como han visto, pues por cuestiones de tiempo no hemos terminado pues todos los temas,
que teníamos para brindarle. Por lo tanto, se les va a avisar cuando vamos a terminar. Vamos a tener en otro mes otras secciones para terminar estos ejercicios. Por lo tanto, quiero mostrarles solo cómo deben de crear o cómo pueden crear otros tipos de tablas o otros tipos de gráficos, siempre partiendo de la idea de que lo vamos a hacer desde nuestro Power Pivot para que todo sea mucho más dinámico. En este caso voy a crear esta nueva tabla que vieron que lo hice desde aquí y pues ya la tengo aquí, esta nueva tabla dinámica. Y en esta tabla dinámica los datos que voy a obtener van a ser, déjenme pues mostrar la lista de campos, van a ser en este caso los estados. Quiero tener la información de los estados y de esos estados quiero tener pues los totales por estado, las ventas totales por estado. Le ponemos formato, las ventas totales por estado. Pero les decía que si yo quisiera crear una tabla, una gráfica, como las gráficas de mapa, a partir de esta información que tengo, como hice anteriormente, cerrar para que puedan ver mejor. Desde aquí, que yo solo seleccioné los datos, vine a insertar y pues a cuadro combinado y a partir de esa tabla dinámica creé la gráfica. La única gráfica que no se puede crear a partir de una tabla dinámica es la gráfica de mapa. Miren, selecciono los datos, le digo insertar mapa y le digo más mapas, más gráficos de mapa y miren que me dice que no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico o copie los datos fuera de la tabla dinámica. Es decir, el mismo Excel se los recomienda. Por eso es recomendable que los datos que yo vaya a utilizar los haga desde afuera. Y para eso, pues, lo que voy a hacer es copiar toda esta información. Le digo es igual y voy a importar esa información como lo hice pues anteriormente, es decir, todos estos datos a través de importar. Un segundo. Pero le di Enter. Y si ven, pues estos datos hay que importarlos. Es decir, vamos a copiar todos estos datos y luego importamos la información exactamente igual como lo hicimos aquí. Es decir, decimos es igual, seleccionamos el dato de la tabla, déjenme ponerlo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Seleccionamos el dato de la tabla y entonces él me va a poner la fórmula de importar. Le voy a cambiar de dónde va a obtener la información, que en este caso es de esta celda, y luego pues lo muevo hacia abajo. Y ahora sí, de este grupo de datos, yo sí puedo crear, que fíjense que son los mismos, pero yo sí puedo crear mi gráfica de mapa. Le digo insertar, gráfico de mapa, y fíjense que inmediatamente me lo selecciona. Le doy a aceptar y pues ahí tengo mi gráfico. Después le cambian el diseño o lo que ustedes quieran. Y a partir de esta tabla, pues entonces le puedo agregar un segmentador. ¿Qué segmentador? Pues el segmentador que ya tengo aquí, que es el segmentador de los estados, donde tengo la información de los estados. Y a medida que yo vaya seleccionando, pues él me va diciendo pues cuánto tiene ese estado y me lo selecciona. Pero fíjense cómo va variando esta información. Es decir, los datos se mantienen, todo me lo pone en cero, me lo pone en cero porque yo utilicé la función si error. Si no utilizara la función si error, lo que me diera aquí fuera un error, me dijera un error NA o ND, depende de la versión de Excel que tengan, pero me estaría dando un error. Por eso utilizo la fórmula si error, para en el caso de que yo tenga un filtro, pues inmediatamente todos los valores sean cero, excepto ese. Porque en mi tabla dinámica solo se va a visualizar ese valor. En el caso de que apriete pues filtros más o múltiples,
pues le diga pues esta y esta, junto con esta, y a ciertos estados sean los que se visualicen, pues esas son las informaciones que me va a permitir visualizar mi tabla dinámica y mi información. Y luego pues solo copio ese mapa y lo pongo pues en mi dashboard. Y esta sería pues cómo haríamos este tipo de mapa, este tipo de gráfico, disculpe. Ahora, todos los demás, este que es un gráfico de barra clásico, que tiene que venir a partir de una tabla, por supuesto, dinámica, este que es un gráfico combinado o cualquier otro tipo de gráfico, sí pueden obtener la información desde tablas dinámicas. Solo los gráficos de mapa sí exigen que la información esté fuera de una tabla dinámica. Ahora sí, por favor, pasamos las preguntas y cuando volvamos a ver este curso, es decir, que tengamos la segunda parte de este curso, pues terminaremos el dashboard y el ejercicio número 1. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, hay algunas preguntas. Giselle, dame un segundito para leértelas. Dice, ¿cuál es la diferencia y utilidad entre Power Pivot y tabla dinámica? A ver, Power Pivot la utilizamos para que nuestro modelo de datos pueda ser relacional. Es decir, aquí yo tengo una sola tabla, pero Power Pivot fue creado con la idea de que yo pudiera tener pues varias tablas y tener diseños donde estuvieran relacionadas las tablas, ya sea como en las bases de datos de uno a mucho, de mucho a mucho. Si yo tenga unas gráficas o un modelo donde yo tuviera aquí pues otra gráfica, otra tabla y yo pudiera pues establecer relaciones entre ellas y al tener pues varios datos que estén en diferentes libros, pues hacer ya sea un dashboard o una serie de información, pero basado en los datos que tengo dentro de mi Power Pivot y establecer, como les decía, relaciones entre esos datos, donde aquí tuviera una llave primaria que pues tendría relación con otra tabla, si tuviera aquí otra tabla y aquí otra, y estuviera obteniendo datos desde diferentes hojas de Excel o de diferentes libros y todos ubicados en un mismo sistema. Perfecto, déjame ver otra. Dice, la fórmula para calcular el mínimo y el máximo marca error. ¿Piensa que debería colocar un apóstrofe para convertirlo en texto? ¿Hay algo que deba configurar? Les muestro la fórmula para convertirlo en mínimo y máximo. Yo no lo convertí. Lo que hice fue obtener el mínimo y el máximo de un rango de datos a partir de la función índice y que la fila me la diera la función max, que es la que les estoy mostrando aquí. Déjenme ponérselas aquí para que la puedan visualizar mejor. Un poquito más grande, pero fíjense que lo que hago es con la función índice decirle devuélveme de este grupo de datos que tengo aquí. Es decir, devuélveme este grupo de datos, pero ¿qué información de ese grupo de datos? Le digo con la función coincidir, le digo en la fila me lo va a dar el máximo, es decir, en este caso estoy buscando el valor máximo y le estoy pasando la función max para que la fila me lo dé el número mayor de todos estos que tengo aquí. Y luego le digo que la columna va a ser esta misma columna en este caso, porque es donde están los valores. Y después le quiero que sea una coincidencia exacta. Entonces, este es el valor que me da. Este es para obtener el valor y para obtener el mes, lo voy a poner pues aquí, para que sepan que es esta la del mes. Déjenme abrir un poco para que la puedan ver. Y es lo mismo, pero la diferencia consiste en que yo le estoy diciendo que lo que quiero que me devuelva, la matriz que quiero que me devuelva, es la
que tiene los nombres de los meses. No es el valor lo que necesito ahora, es el nombre del mes que, pues en este caso, sea el de mayor venta. Y es el nombre del mes. Por eso le digo que lo que quiero que me devuelva es la matriz de los nombres de los meses. Y utilizo un nombre propio para que se vea pues como si estuviera escrito primero con mayúscula y después con minúscula. Ok, otra pregunta que ya nos habían hecho. Dice, ¿puede poner el dashboard en un libro diferente? Es decir, que solo se vea el dashboard sin las tablas. Gracias. En un libro diferente tendrían que asociarlo a esa tabla. Es decir, puedo tener esta hoja en otro libro, por supuesto, y el dashboard en otro libro. Eso sí, a la hora de crearlo, de crear el dashboard, tiene que estar el libro donde esté la hoja resumen abierto. Creo el dashboard a partir de esa y luego guardo el dashboard. Cuando yo vuelvo a abrir el dashboard, él me va a decir que dónde están los vínculos a ese libro de Excel. Entonces es importante de que tanto el libro que yo tenga, la hoja resumen, como el libro de dashboard estén, a ver, no es obligatorio que estén dentro de la misma carpeta, pero sí, en el momento en que yo haya creado el dashboard a partir de ese libro, que tiene la hoja resumen, no lo puedo mover, no puedo cambiar la ubicación porque se pierde el vínculo. Entonces, sí se puede hacer, pero deben de tener en cuenta de que tanto el libro de dashboard como el libro de resumen no pueden estar, no se puede cambiar de ubicación. No puedo copiarlo y pegarlo pues en otra ubicación, moverlo de ubicación, porque se pierden los vínculos. Perfecto. Dice, en la segmentación, ¿cómo hizo para que las opciones estuvieran en 2 filas? Simplemente lo señalé y aquí en la opción de segmentación, pues aquí dice cantidad de columnas. Yo le puedo decir 2, 3 columnas y pues me lo pone en diferentes columnas. Si yo tengo pues pocos elementos y necesito espacio, pues así lo puedo obtener. Y así pues gane un poquito más de espacio. Porque recuerden que los dashboards, lo decía en cursos anteriores, deben verse en una sola hoja. No puede ser que yo tenga que estar aquí porque estoy ampliando, pero sí, déjenme poner un poquito más pequeño, deben de quedar sin la necesidad de estarlos pues moviendo por listas desplegables, por barras de desplazamiento, disculpen, por barras de desplazamiento, porque ya pierde el enfoque visual las personas que lo estén observando ese dato. Entonces es importante que todo quede dentro de una misma hoja. Y si lo voy a visualizar dentro de un PowerPoint, pues que pueda quedar todo dentro de ese mismo PowerPoint, como una imagen o con la referencia que van a aprender pues próximamente. Pero Perfecto. que todo quede así. 2 más que creo que van muy relacionadas y ya pasamos a los últimos avisos, sobre todo porque veo varios preguntas de las constancias. Dicen, ¿qué ventaja tiene crear una tabla dinámica desde un Power Pivot con respecto a cómo lo hacíamos antes? A ver, la ventaja consiste que toda la información va a estar aquí. Y fíjense, cuando yo necesito crear esta tabla dinámica que creé, esta que está aquí, que ahora no la hicimos, déjenme hacerla, la puedo crear. Yo aquí hice una función, ¿verdad? Esta función que se llama pues suma de totales. Voy a crear otra función rápido para que vean. Voy ahora a contar la cantidad de filas de todos mis datos, de mi tabla de datos. Quiero contar la cantidad de filas que hay. Y fíjense, ahora esta se va a tener pues ese mismo nombre, le voy a poner filas, para que vean que cuando yo voy a crear una tabla dinámica, a partir de un dashboard, crearla, voy a decir que la voy a crear pues en esta hoja, o una nueva hoja, para que se entienda lo que voy a hacer. A partir de aquí, fíjense que en este conjunto de datos yo no solo tengo los valores, que anteriormente solo tenía las columnas, ahora mismo también tengo las funciones. Esas funciones que yo creé las puedo tener dentro de mis filas, por ejemplo, verlas y miren cómo tengo
una tabla dinámica basada en esas funciones que creé en mi dashboard. Y por supuesto, si le pongo filtros, segmentadores, pues va a ir variando ese dato, esta información. Es decir, por eso es que es bueno, además de que es dinámico. Y aquí casi no están viendo las ventajas, solo están viendo que puedo pues incorporar funciones, pero si yo tuviera un Power Pivot desde diferentes libros, es decir, estoy obteniendo información de diferentes libros y tengo pues no solo una tabla, sino varias tablas relacionadas, pues puedo crear tablas dinámicas donde la información venga de varios libros. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Giselle. Creo que vamos ya a pasar a las preguntas más, ahora sí que más generales. Recordarles, importante, que la constancia de 6 horas es una constancia general que no lleva nombre. Se les había comentado esta parte. Y por el otro lado, para obtenerla con nombre de 25 horas, es importante que manden su evidencia. En los enlaces hay, ojo, muy importante, porque si ustedes solo mandan imágenes sin el formato con nombre, todos los datos, pues no vamos a saber de quién es. Entonces es importante que la manden pues directamente. Déjenme ahí nada más terminar con este slide. Ya está en destacados ambas ligas, la del formato y también la de entrega de evidencia, para que no se vayan a confundir. Así que por favor sigan las instrucciones. También se habló de esto mismo en las grabaciones, ¿no? Los primeros 2 días, para que lo puedan ahí tomar en cuenta. Y efectivamente la fecha es el 27 a medianoche. Algunos preguntaron eso y se empiezan a enviar las constancias a su correo con estas características de 25 horas y con nombre a partir del 3 de febrero. Nos preguntan, Giselle, que para cuándo el próximo curso, para terminar de ver los temas que vamos a abordar. Obviamente vamos a hacer un ajuste ahí para compartírselos. Va a ser a mediados de febrero, así que por favor estén muy atentos. Entonces, pues bueno, con esto creo que ya está. Todos están. ¿Cómo obtengo mi constancia con nombre? Entregando su evidencia con su formato en las ligas que ya se entregaron, y con eso se les envía su constancia con nombre y con 25 horas al haber estado en la parte teórica, pero también haber hecho la parte práctica. ¿Cuántos ejercicios se entregan? 2 ejercicios. Si nosotros vemos el formato y lo leemos paso a paso, viene absolutamente todo. Dice, debe ser en PowerPoint, de preferencia sí, pero si lo quieren convertir a PDF no hay ningún problema, o si quieren copiarlo en Word, pero tiene que tener la estructura para que no tengamos problemas de que nada más luego nos envían las imágenes, pero pues no sabemos de quién son. ¿Y para qué nos sirve la insignia? Pues nos sirve para compartirlo en nuestra red social, sobre todo nuestra red social profesional, que es LinkedIn, que es Microsoft también, y pues de esta forma demostrar que estamos en una formación continua. Así que bueno, creo que eso es todo y ya nos pasamos unos minutitos, así que agradecemos a la profesora Giselle por este curso, su paciencia también para llevarnos paso a paso dentro de todas estas sesiones, y bueno, esperamos que todos ustedes puedan participar en el próximo curso, ¿no? Pero no solo de Excel, sino de todas las herramientas que tienen con Microsoft 365. Recuerden que todos nuestros procesos son gratuitos. Así que muchísimas gracias, Giselle, y que tengan una excelente noche. Gracias a todos por participar. Muy buenas noches.